Saludos cordiales, estimados participantes. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro virtual de este curso de gerencia de proyectos, que también tiene como nombre formulación y evaluación de proyectos y evaluación de proyectos. En este sentido, vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el estudio económico financiero. Y al respecto, vamos a encontrar que existen unas inversiones del proyecto, las cuales son las que permiten o hacen que el proyecto sea desarrollado, en primer lugar, de acuerdo a una planificación con los respectivos ajustes. Para ello, vamos a determinar dos tipos de inversión. Una inversión fija, que son los bienes materiales, lo que son terrenos, maquinarias, bienes tangibles. Y una diferida, que son los bienes inmateriales o servicios, como el pago de permisos. Sirve para aumentar la productividad de una empresa y facilitan la toma de decisiones estratégicas. Entonces, tenemos las fijas son bienes materiales y la diferida podríamos considerarla como bienes inmateriales. Algunos ejemplos de inversiones diferidas incluyen los planes de pensión privadas o las cuentas de ahorro a largo plazo, donde el impuesto sobre la ganancia se paga en un momento posterior, permitiendo que el capital invertido crezca de manera más eficiente. Aquí podemos observar que estas inversiones diferidas son a largo plazo. No van a producir las ganancias o el incremento del capital al momento, sino que es en un lapso de tiempo determinado. Podríamos catalogarlo como mediano o largo plazo. Los activos fijos pueden ser tangibles o intangibles. Los primeros, pues todos sabemos que son los que tienen que ver con maquinaria, terreno, eh, estructuras. Y los intangibles son los que se consideran como conocimientos técnicos, los gastos de la organización, la puesta en marcha de los diferentes proyectos. Es decir, tangibles se pueden tocar, apreciar, medir. Y los intangibles son aquellos que, por su misma naturaleza, pues tienen una condición especial. En cuanto al cálculo de inversión fija, es aquel que corresponde a la cantidad de dinero necesaria para construir totalmente una planta de proceso, con sus servicios auxiliares y ubicarla en situación de poder producir. Es básicamente la suma del valor de todos los activos por planta. Gracias. Es decir, en la manera en que el cálculo de inversión fija se realice de una forma apropiada, vamos a obtener a ciencia cierta cuál es el valor que tienen todos los activos de de la compañía o de la empresa. Es sumamente importante determinar exactamente cuál es el cálculo de la inversión fija, porque de ahí se pueden tomar las decisiones estratégicas que requieran las circunstancias para que la empresa, la compañía, pueda desarrollar sus programas o sus proyectos. En cuanto al capital de trabajo, es el dinero que tiene la compañía disponible para poder cumplir con sus compromisos. Es decir, dependiendo del capital de trabajo, podemos determinar cuál es la salud de la empresa, en qué condiciones está la empresa, cuál es su fortaleza, su estatus. Podemos definir el capital de trabajo como la cantidad necesaria de recursos para que la empresa pueda desarrollar sus operaciones. El capital de trabajo muestra el equilibrio que tiene una empresa entre activos y pasivos, deudas o compromisos de pago. Por ende, es un indicador que si tiene lo suficiente para operar
antes de obtener la ganancia. Es decir, es el dinero con el cual va a desarrollarse, repito, sus proyectos, cómo va a operar, cómo va a funcionar. Ese capital es indispensable para conocer el curso de un negocio. En caso de que quiera realizar alguna inversión o un gasto importante, se hace necesario determinar o conocer el capital de trabajo. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? Se consideran solo los ingresos a corto plazo, como cuentas por cobrar y el efectivo en caja, y como máximo ventas que se esperan recuperar o cobrar en menos de 12 meses. En cuanto a los pasivos, se deben considerar todos los gastos recurrentes, como cuentas por pagar, impuestos, materiales, salarios, etcétera. Cuando hablamos de cronograma, estamos hablando de una representación gráfica que nos va a permitir conocer o determinar en qué avance está el desarrollo de un proyecto o las fases que se están cumpliendo en ese momento. Y aquí vamos a obtener cuáles son las inversiones fijas, las diferidas y el capital del trabajo. Es decir, nos va a permitir conocer básicamente la estructura de las inversiones. Todos sabemos que el aspecto financiero pues es sumamente importante, tan o igual como el aspecto técnico. Deben ir los dos de la mano, porque la parte tecnológica sin la financiera no podría funcionar o viceversa. Se complementan unas a otras y por eso es que los cronogramas nos dan esa información precisa, tan necesaria que permite dar la seguridad a la estabilidad económica de la empresa. Un cronograma es un diagrama en el que se indica el proceso a seguir para realizar un proyecto y cumplir unos plazos de entrega. Esta herramienta ayuda a detectar posibles inconvenientes y a obtener información detallada de cuándo será posible entregar un proyecto. Es decir, con el cronograma, les decía anteriormente, va a permitir apreciar de manera gráfica el estatus del proyecto y paralelo a ello, cada fase, cada entrega, cada hito, pues le vamos a colocar un valor de acuerdo a la inversión que se quiera realizar. En cuanto al tiempo, existen diferentes tipos de cronogramas. Está el gráfico de Gantt, el diagrama de PER, cronogramas de tiempo, de trabajo, de hitos, de proyectos, inversiones, cronograma PAI. Es decir, existen diversos cronogramas que son adaptados al tiempo para poder, de acuerdo a su naturaleza, ir observando, midiendo o valorando el desarrollo del proyecto. En cuanto a la depreciación, hay dos factores, hay tres factores básicamente que pueden afectar el aspecto financiero, lo cual es la depreciación, la amortización y el desgaste. En el primer caso tenemos la depreciación, que es la pérdida de valor de un bien generado por el uso o por el desgaste del mismo o porque ha quedado obsoleto, ya no rinde o ya no es tan útil como cuando fue adquirido por la empresa. También tenemos que la apreciación es el proceso mediante el cual se reconoce el desgaste de los activos del ente económico. Esta depreciación se basa única y exclusivamente a activos fijos. En cuanto a la amortización, es la cuantificación de la devaluación de un activo fijo intangible en cada servicio, es decir, la pérdida de valor de un activo intangible.
Es decir, como facturas, como patentes, como impuestos, que hay que calcularlos para tener en cuenta al momento de tener un informe financiero preciso de la empresa. En cuanto al agotamiento, está relacionado con el desgaste de los recursos naturales, es decir, madera, petróleo, minerales, que a medida que se vayan extrayendo o usando, se van desgastando. Normalmente son recursos naturales no renovables. Para financiar un proyecto, para darle fortaleza a un proyecto, para que un proyecto sea desarrollado, pues debe tener, en la gran mayoría de los casos, financiamiento. ¿Qué es el financiamiento de un proyecto? Significa que la organización no cuenta con el dinero necesario para ejecutar un proyecto y entonces recurre a varias fuentes de financiación, que puede ser adquirido a través de socios, a través de préstamos a entidades bancarias o a negociaciones con el Estado. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de un proyecto? La fuente tiene que ver con el origen de los recursos que es necesario para lograr el desarrollo del mismo. Y financiamiento surge de acuerdo a la misma naturaleza de los recursos que requiere el proyecto para ser desarrollado. Hay una palabra clave en la financiación de proyectos, las cuales vamos a mencionar. Capital está basado en el dinero que se necesita para llevar a cabo el proyecto. Es decir, son los fondos propios de los emprendedores hasta las inversiones de capital de riesgo o el financiamiento bancario. ¿De dónde se obtiene el dinero? Dinero propio de los dueños, dinero de capital de riesgo, gente que quiera invertir, o financiamiento bancario a través de préstamos con entidades de esta índole. La segunda palabra es el riesgo. La financiación de un proyecto implica un cierto grado de riesgo, ya que cualquier inversión siempre conlleva algún tipo de riesgo. El riesgo puede ser mayor o menor dependiendo del tipo de proyecto y de las circunstancias en las cuales se vaya a desarrollar el proyecto. Todo proyecto tiene un riesgo y, por supuesto, a mayor inversión, pues mayor riesgo. La financiación del proyecto se realiza con la expectativa de obtener un retorno financiero en el futuro. El retorno puede tomar muchas formas, desde el aumento de valor de las acciones hasta los ingresos generados por el proyecto. Es decir, el retorno no es a un corto plazo, sino a un mediano o un largo plazo. A un mediano estamos hablando de los ingresos que va a ir generando el proyecto como tal. Y si hablamos de un largo plazo, es cuando las acciones, de acuerdo al resultado, al éxito del proyecto, empiezan a aumentar, a crecer. ¿Cuál es la estrategia para financiar proyectos? Ese es un elemento clave, muy importante, porque nos permite conocer de dónde se va a obtener el dinero para desarrollar el proyecto, en dado caso que sea necesario. Normalmente, todos los proyectos pues necesitan un financiamiento para que pueda ser desarrollado de manera óptima y de acuerdo a los lapsos de tiempo fijados. Un plan sólido para utilizar los fondos de manera efectiva, maximizando su impacto y minimizando el riesgo. Es decir,
hay que tener claramente qué se va a hacer con ese dinero y buscar desde el inicio cómo ese dinero se va a maximizar, qué intereses, qué ganancias vamos a obtener siempre y cuando el riesgo vaya siendo controlado o disminuido. También, en segundo lugar, tenemos evaluar el potencial de un proyecto y determinar si es una inversión adecuada para ellos. En este caso, hay que convencer a las personas o a los entes, a los bancos que van a financiar nuestro proyecto, hay que convencerlos de que la inversión está adecuada a ellos, que ellos son los más idóneos, los más capacitados, para que los más experimentados, los que mejor conocimiento tienen, para que el proyecto se desarrolle de la mejor manera. Y en cuanto a los riesgos, pues debe tratarse también cuáles son los riesgos que eh, incurre el proyecto, cuáles son los riesgos que están ahí presentes. ¿Para qué? Porque de acuerdo al riesgo va a haber un cierto grado de incertidumbre. A mayor incertidumbre, mayor riesgo. Y a mayor riesgo, pues los inversionistas pudiesen disminuir o no querer financiar el proyecto. ¿Cuáles son las condiciones del financiamiento? Lógicamente, el monto financiado debe ser básico, debe conocerse específicamente, debe ser detallado de manera clara qué se necesita para desarrollar el proyecto. Y para llegar a este punto, debe ser el equipo multidisciplinario que elaboró el proyecto, que lo planificó y que lo está presentando a los inversionistas para que de una u otra manera los convenzan, crean en ese proyecto. Y de acuerdo a eso, sí pasamos a hablar del monto necesario para desarrollarlo. El plazo de financiamiento, en cuánto tiempo se va a desarrollar el proyecto, en cuánto tiempo ese dinero va a ser utilizado en el desarrollo y ejecución del proyecto, a qué tasa de interés, qué requisitos legales y contractuales son necesarios para que el proyecto reciba el financiamiento que estamos esperando. ¿Qué garantías hay de por medio para que los inversionistas pues crean que sí pueden invertir en el proyecto? ¿Qué fianzas hay o qué se les ofrece para que el proyecto pues reciba las fuentes de financiamiento más adecuadas? Por el momento estamos terminando este segundo encuentro. Espero que las actividades de la segunda evaluación puedan ser desarrolladas de una manera apropiada. Cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier inquietud, estoy a sus órdenes. Recuerden lo que siempre he dicho. Trato de que mi conocimiento sea captado por ustedes y a su vez aprendo de lo que ustedes manifiestan o expresan en las evaluaciones. Saludo cordial.